Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico, plazadearmas c21@gmail.com, y la página propia que tenemos, que es www.plazadearmas.tv. Bueno, el tema, a lo largo de este proyecto habrán visto que varios temas los tocamos de manera reiterada. Este es una de esas ocasiones, porque son temas a los que le queremos dar un tratamiento sistemático, no nada más puntual, sino sistemático, en virtud, bueno, de la relevancia de cada uno de estos temas. Ya habrán visto que hemos hecho un par de programas sobre Bicentenario, hemos hecho también un par de programas sobre filosofía en México, y este es el segundo programa que vamos a dedicar a la universidad. Ya habíamos hecho uno hace varios meses sobre la universidad, vamos a darle continuidad y seguiremos dándole continuidad para hablar sobre la universidad, la idea de la universidad en un sentido filosófico, digamos, y también ya en un sentido concreto las relaciones entre universidad, política e ideología. Y cómo a la luz de este cuadro pues van diseñándose proyectos educativos, sobre todo a nivel de educación superior, que tienen repercusiones importantes a nivel político e ideológico. Tengo el honor de saludar a nuestro invitado de hoy, es el ingeniero Manuel Pérez Rocha. Él es el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es el proyecto universitario a nivel nacional y evidentemente a nivel local, de los más importantes en los últimos años. Ingeniero, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias, Ismael. Gracias por estar aquí. La UACM tiene 10 años. No, está cumpliendo 8 años. 8 años. De haber iniciado sus actividades académicas. Bueno, como ya les digo, con este programa retomamos ese tema tan importante. Voy a leerles algo, porque luego cuando yo me pongo demasiado ideológico en discusiones y en charlas, la gente un poco se molesta y piensan que soy excesivo en las cuestiones ideológicas, y muchas veces cuando se hablan o de negocios o de cuestiones técnicas, pues dicen no te metas con ideología, porque eso ya es otra cosa. Van a ver cómo sí que hay conexiones entre la educación y la ideología. Les voy a leer un fragmento de un libro, lo voy a leer primero y después a ver qué les parece el autor y el libro del que se trata. Dice así: es un rasgo característico de nuestra edad materialista el que nuestra educación científica se oriente siempre casi exclusivamente a las disciplinas materiales, es decir, a las matemáticas, la física, la química, etc. Aunque esto sea muy necesario en una época en la que predominan la química y las técnicas, y en la que éstas representan, por lo menos aparentemente, los logros más visibles. Sin embargo, es muy peligroso que en una nación la educación básica se apoye casi exclusivamente sobre tales cimientos. Por el contrario, la educación básica debe ser siempre ideal, debe corresponderle principalmente a las disciplinas humanísticas y proporcionar únicamente las bases para una posterior especialización científica. De otro modo, se renuncia a unas energías que siempre serán necesarias para la salvación de la nación, antes que cualquier disciplina técnica o de otro tipo. Sobre todo, no debe permitirse que en la enseñanza de la historia se menosprecie el estudio de la antigüedad. La historia de Roma, considerada en sus grandes líneas, es y seguirá siendo la mejor de las guías, no solo para el momento presente, sino también para cualquier otra época. Y también el ideal helénico deberá ser conservado en su ejemplar belleza. ¿Qué les parece? Sugerente, ¿no? Y de hecho encomiable un proyecto como este. Pero, pues, a que no saben quién es el autor. El autor es nada más ni nada menos que Adolf Hitler, y el libro es Mi lucha, Mein Kampf. Para que se vea que aquí hay una apropiación ideológica muy concreta, y vaya que tuvo repercusiones importantes sobre, en este caso, los estudios clásicos, la recuperación de Roma y de la tradición grecorromana y helenística, según lo plantea Hitler. Recordarán que ya hicimos un programa sobre la Bibliotheca Scriptorum Grecorum et Romanum Mexicana. Evidentemente que ninguno de los que estuvimos entrevistando tienen algo que ver con la idea que Hitler pudo haber tenido de Roma o de Grecia, pero lo que le cité es un historiador, un clasicista italiano, Luciano Canfora, y el libro se llama Ideologías de los estudios clásicos. Aquí hay ya una conexión ideológica con el modo de abordar un periodo de la historia, o en este caso Roma y Grecia. También hemos ya comentado
otro libro fundamental, ya para el caso mexicano, que es Proyecto México, los economistas del nacionalismo al neoliberalismo, de Sara Bath. Ya lo utilicé para el programa anterior de la universidad. Voy a leerles nada más el inicio. Este libro será básicamente la base de la entrevista de hoy, de la charla de hoy. Voy a leer ya brevemente el inicio del libro. Dice así, también aquí es una conexión entre la educación, la política y la ideología. Dice así, el neoliberalismo y la globalización de la experiencia económica. A finales de los años 60, uno de los padres fundadores del primer programa de economía de México publicó un delgado volumen titulado A un joven economista mexicano. El mensaje de Jesús Silva Herzog, don Jesús Silva Herzog, estaba dirigido en particular al creciente número de economistas mexicanos que se graduaban en universidades extranjeras. Como exfuncionario del gobierno, economista autodidacta y socialista, como se describía a sí mismo, Silva Herzog advertía contra la fácil aplicación de teorías ajenas a las complejas realidades locales. No se debe aplicar servilmente la teoría elaborada en los grandes centros del capitalismo a países menos desarrollados, escribió. Toda adaptación teórica debe hacerse después de un cuidadoso trabajo analítico, con los pies bien hundidos en la propia tierra y con clara visión de las necesidades primarias y las legítimas aspiraciones del pueblo. Varias décadas después, los jóvenes economistas a quienes Silva Herzog dirigió su advertencia se habían convertido en una tecnocracia extraordinariamente poderosa. Dominados por economistas formados en Harvard, Yale, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Chicago, 3 periodos presidenciales consecutivos transformaron la economía mexicana mediante una serie de reformas neoliberales. Estas reformas incluyeron una extensa privatización de industrias estatales, la revisión de la Constitución mexicana para ayudar a asegurar los derechos de propiedad de los inversionistas extranjeros y el levantamiento de las barreras proteccionistas al comercio de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto es lo que dice una socióloga norteamericana, no lo dice porque muchos dirán, bueno, es algún resentido de izquierda, ¿verdad? Que es lo que luego pasa, de los 70. Pues no, lo dice una socióloga norteamericana que estuvo 10 años aquí estudiando qué es lo que pasaba con el estudio de la economía en México. Y bueno, pues a ver qué podemos comentar al respecto. Ingeniero, usted me comenta que acaba de publicar un artículo para la jornada que está pronto a ser publicado. Cuéntenos un poco de él para entrar un poco ya en materia. Bueno, lo que planteo en ese artículo, de una manera muy sintética, porque un artículo de esa naturaleza no da mucho espacio, es el que en México, a partir de 1940, se da un quiebre radical en el campo de la educación y la cultura. Mientras que en México, desde el último tercio del siglo XIX hasta fines de los años 30, se vivió una gran efervescencia educativa y cultural, no solamente por las iniciativas de los gobiernos, sino porque también en el seno del pueblo había un gran entusiasmo por la educación y por la cultura. Repito, mientras esto ocurrió en ese periodo, a partir de 1940, lo que opera es un proyecto puramente funcional de la educación, funcional en términos de los intereses de los grandes capitales, o del capital en general, y un proceso de destrucción de los proyectos educativos y culturales que se habían venido consolidando durante todo este periodo que he señalado. A mí me parece una de las grandes tragedias de este país y que explica en gran medida la situación actual de la educación y la cultura y la situación actual del país mismo, porque obviamente lo que está atrás en el fondo de la crisis política, social y económica que vive este país es una crisis cultural. Es prácticamente lo que planteo en ese artículo. Pero son 60 años ya de que pasó, digamos, ese cambio, gran cambio de orientación del Estado, claro. Por supuesto, pero está teniendo sus efectos hasta ahora y los va a tener todavía de aquí en adelante. Y es lo dramático, porque tiene que ver con generaciones enteras que están formadas dentro de... Así es. Es una tragedia de carácter histórico, epocal, pues, ¿no? Para este país. No es una cuestión secundaria, ¿no? Claro, de que se pueda resolver en 10 o 15 años. Pues se puede frenar y reconformar un poco la cosa, pero...
serían necesarios procesos sociales, políticos muy fuertes, drásticos, para revertir un fenómeno de esta naturaleza, por supuesto. De hecho, Sarabab aquí precisamente habla de que la década de los 40 es cuando, digamos, los grandes grupos de la oligarquía empresarial se organiza para formar centros de la formación educativa. Ahí es cuando nace el Instituto Tecnológico. En ese momento era Instituto Autónomo de México, me parece, el ITAM ahora, y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey. Ahí se forman en los 40. Así es, pero la educación se orienta hacia los intereses privados, no solamente en el espacio privado, sino también en el espacio público. El Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, que había sido definido como Cárdenas, como un espacio para la formación de los trabajadores, los obreros, con una perspectiva progresista, proletaria, revolucionaria, aparece en multitud de sus declaraciones que el Instituto Politécnico Nacional y todo el sistema de enseñanza técnica surge para dar armas a los trabajadores para que sean capaces de participar en la conducción del aparato productivo. Todo esto a partir de 1940 da un giro de 180 grados, digamos, ¿no? Y lo convierten en espacios para la formación de lo que llaman recursos humanos para el desarrollo, que no es otra cosa que espacios de entrenamiento y domesticación de las clases trabajadoras para ponerlas al servicio de los intereses del capital. Entonces, efectivamente, se da un gran cambio, pero no solamente, repito, en el surgimiento de instituciones privadas, sino en las públicas, sino en la orientación misma de las instituciones públicas, ¿no? Y hace unas semanas también organizamos aquí un programa sobre la Unión General de Obreros y Campesinos de México, la UGOCEM, y ahí comentaba Valentín González, el secretario general, que nace la UGOCEM en el 47, que fue cuando Fidel Velázquez obliga a los trabajadores a afiliarse al PRI. O sea que esa década, lo que estamos viendo es que esa década de los 40 fue fundamental para reorientar el Estado y ahora estamos viendo los frutos. De hecho, los fundadores, por ejemplo, del ITAM, que es otra cosa que aquí recoge Sarabab, decían, en 50 años tenemos nosotros que controlar este país, que es un poco lo que está pasando. Y repito que es un poco lo dramático porque se trata de proyectos que, necesitan fuerza para llegar al poder y poder implementarse, porque no nada más se trata de ser crítico y tener buenas intenciones, sino se necesita tener poder político, llegar al poder y poder poner en práctica los proyectos. Entonces, bueno, en este marco, ¿cómo se sitúa el proyecto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? Primero, Universidad de la Ciudad de México. La autonomía la obtuvo un poco después. ¿Cómo nace, cómo lo diseñan y cuál es el estado actual? Bien, la universidad nace por iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. Desde que era candidato a la jefatura de gobierno, anunció el propósito de crear una universidad en la Ciudad de México. Efectivamente, a principios del año 2001, que es cuando él inicia su administración, se crea la Universidad Autónoma de la entonces Universidad de la Ciudad de México como un organismo descentralizado, dependiente del gobierno del Distrito Federal. No había otra fórmula para crearlo. Se crea entonces como un organismo descentralizado y 3 años y medio después, a fines del año 2004, se consigue la autonomía de la universidad mediante una ley que expide la Asamblea Legislativa y que le da plena autonomía a la universidad. Quizá una de las primeras cosas a subrayar es el que esta ley es singular, porque todas nuestras instituciones de educación superior, aún las autónomas, son gobernadas por leyes orgánicas. Sí. Esto es, son leyes que expiden los cuerpos legislativos, pero en las cuales está implícita una organización de la universidad. Lo cual desde nuestro punto de vista es inadecuado, porque desde 1981 en la Constitución se establece que las universidades autónomas tienen la capacidad de organizarse a sí mismas. Entonces, esta ley que nosotros propusimos a la Asamblea y que fue aprobada por unanimidad, no es una ley orgánica, es una ley que le da autonomía a la universidad y dentro de esta autonomía le da la facultad de organizarse a sí misma. En ese sentido, empezamos ya con una distinción, pues, respecto de lo que ocurre en general en nuestro sistema de
de Educación Superior Universitaria. Uh-huh. La universidad nace con un proyecto muy claro. Procuramos nosotros que en la ley quedara, en la medida de lo posible, lo sustantivo de este proyecto. De manera pues que quienes estén interesados en profundizar y ampliar su conocimiento sobre este proyecto, pues pueden acudir a la ley, la cual aparece en la página de la universidad, Uh-huh. y tanto en su exposición de motivos como en el articulado se exponen los principios y los fines fundamentales de este proyecto. Uh-huh. ¿Cómo se sitúa en el cuadro de universidades públicas de la UAM, la UNAM y la UASM? ¿Cómo? En nuestro país hay 40 y tantas universidades públicas, tanto federales como las propiamente estatales. Hay otras llamadas universidades públicas que dependen realmente de la Secretaría de Educación Pública, pero que pues tienen el nombre de universidad, pero en la práctica no lo son. Son las llamadas universidades tecnológicas y las universidades politécnicas. Ajá. Y digo que no lo son porque incluso la propia Secretaría de Educación Pública expidió un reglamento hace varios años, yo no sé incluso si siga vigente o no, en el cual se establecía las condiciones para que una institución privada se llamara universidad, y que me parece que es elemental que los mismos criterios deberían de aplicarse a las instituciones públicas. Y algunos de esos criterios son los siguientes: el que la institución tendría que tener programas de todas las áreas del conocimiento, esto es de las ciencias, de las humanidades y de las técnicas, que debería de tener investigación y que debería realizar difusión de la cultura. Uh-huh. Bueno, pues estas nuevas universidades que ha inventado la Secretaría de Educación Pública ni hacen nada en el campo de las humanidades, tampoco de las ciencias, están prácticamente concentradas en la capacitación técnica y muy especializada, Uh-huh. Y obviamente no hacen nada ni de investigación ni de difusión de la cultura. Entonces por eso me atrevo a decir que no son propiamente universidades. De las universidades públicas que yo mencionaba, en el Distrito Federal, efectivamente, como señala Ismael, las más importantes pues son la UNAM, la UAM, yo incluiría también a la Universidad Pedagógica, Uh-huh. y a partir del año 2001 se incorpora la Universidad de la Ciudad de México, ahora Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es la institución más reciente, es la más pequeña también, ciertamente, a pesar de que ha crecido muy rápidamente. Hoy atendemos a poco más de 12,000 estudiantes, pero sigue siendo la institución más pequeña. Yo diría que lo que la señala particularmente, pues son algunos elementos de carácter, digamos, filosófico, académico, pedagógico, que están también de alguna manera enunciados en la ley, pero que obviamente pues merecen una revisión muy cuidadosa. Es un asunto complejo. En particular, yo diría que algo que distingue a esta universidad es que tiene un gran empeño por rescatar lo que son las orientaciones y los valores fundamentales que han guiado a las universidades durante centurias, Uh-huh. ¿no? Y que tiene que ver con la manera como se valora el conocimiento, la ciencia y la cultura, que no es solamente la valoración práctica, utilitaria, ni solamente la valoración mercantil del conocimiento de la cultura, sino que busca poner en el centro de todo el valor más trascendente del conocimiento, la ciencia y la cultura, y que tiene que ver con la formación de seres humanos críticos, con un desarrollo intelectual alto y con la capacidad de estarse planteando preguntas y respuestas trascendentes, pues, ¿no? Que tienen que ver con la vida, con la sociedad, con el mundo. Recuerdo a Marco Aurelio que decía que su propósito fundamental es ser un ciudadano racional, vivir como un ciudadano racional en la ciudad. Vamos a hacer un pequeño corte y estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con el ingeniero Manuel Pérez Rocha, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
y estamos retomando el tema de la universidad, de la educación superior y sus relaciones con la política y la ideología. Habrán visto que hice una muy pues explosiva por la noticia del autor cita de Hitler cuando hablaba de cómo debe de organizarse la educación en el Tercer Reich. Y tengo aquí otra también muy interesante documento, es un plan de estudios de filosofía del Che Guevara. Esta es una carta de Ernesto Che Guevara a Armando Hart Dávalos del 4 de diciembre de 1965. Ahí a Hart lo acabamos de nombrar secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y entonces el Che pues le manda su sugerencia, ¿verdad?, para organizar la educación en Cuba. Y entonces no me quiero extender demasiado, pero vale la pena saber lo que le escribió el Che Guevara. Le dice así: en este largo periodo de vacaciones le metí la nariz a la filosofía, cosa que hace tiempo pensaba hacer. Me encontré con la primera dificultad. En Cuba no hay nada publicado. Si excluimos los ladrillos soviéticos, porque recuerden que el Che cuando va a la Unión Soviética queda un poco desencantado de lo que vio allá. Y uno de los problemas, de hecho, del marxismo, del marxismo histórico, eran los manuales soviéticos. Entonces aquí el Che ya lo tenía claro en el 65 y le dice: en Cuba no hay nada publicado si excluimos los ladrillos soviéticos que tienen el inconveniente de no dejarte pensar. Ya el partido lo hizo por ti y tú debes digerir. Como método es lo más antimarxista, pero además suelen ser muy malos. La segunda, y no menos importante, fue mi desconocimiento del lenguaje filosófico. He luchado duramente con el maestro Hegel y en el primer round me dio 2 caídas. Por eso hice un plan de estudio para mí que creo puede ser estudiado y mejorado mucho para constituir la base de una verdadera escuela de pensamiento. Ya hemos hecho mucho, pero algún día tendremos también que pensar. El plan mío es de lecturas, naturalmente, pero puede adaptarse a publicaciones serias de la editora política. Si le das un vistazo a sus publicaciones, podrás ver la profusión de autores soviéticos y franceses que tiene. Esto se debe a comodidad en la obtención de traducciones y a seguidismo ideológico. Así no se da cultura marxista al pueblo, a lo más divulgación marxista. Lo que es necesario si la divulgación es buena, no es este el caso, pero insuficiente. Mi plan es este: 1. Clásicos filosóficos. 2. Grandes dialécticos y materialistas. 3. Filósofos modernos. 4. Clásicos de la economía y precursores. 5. Marx y el pensamiento marxista. 6. Construcción socialista. 7. Heterodoxos y capitalistas. 8. Polémicas. Bueno, es otro plan aquí también, pero esto está en la extraordinaria revista de filosofía El Basilisco, que está editada por nuestros colegas de la Escuela de Oviedo. Una carta rescatada. Aquí otra vez para mostrar que la conexión es orgánica, dicho en términos gramscianos, ¿verdad?, entre política y universidad, nada más que política con mayúscula. No queremos aquí decir política partidista barata, ¿verdad?, ramplona. Recordemos, de hecho, que precisamente la academia la crea Platón en medio de una crisis política y se encierra en la academia para hacer una crítica de la razón política de su tiempo. Así que cuando los académicos miran con desdén a la política, pues están en un error, porque la academia, por lo menos en sus orígenes griegos, era estrictamente política. Solamente ya después es que la academia se institucionaliza de modo, digamos, gremial, pero por ejemplo, todos los filósofos modernos, ¿verdad?, del siglo XVII para acá, Leibniz, Spinoza, no estaban en la academia. Hegel sí, ¿verdad?, pero Spinoza o Leibniz no estaban en la academia. Pero bueno, continuemos un poco con el proyecto de la UACM. ¿Cuántos planteles tienen en estos momentos, ingeniero? 5 planteles. 5 planteles. Sí. Y el propósito es ir allí donde no necesariamente un campus en donde esté todo concentrado. ¿Es así? Efectivamente, se trata de ofrecer servicios de educación superior universitaria en las áreas de la ciudad que no han sido atendidas hasta la fecha, ¿no? Por eso nuestros planteles efectivamente se ubican principalmente en zonas marginadas. De hecho, en Iztapalapa, por ejemplo, el plantel de Iztapalapa es la ex cárcel de mujeres, ¿verdad? ¿Es ese? Ese es uno de los planteles de Iztapalapa. Ajá. Tenemos 2 en la delegación Iztapalapa. Ese y otro que es el plantel más grande, que está en San Lorenzo Tezonco, que está previsto para que atienda hasta 15 o 16 mil estudiantes. Actualmente tiene como 7 mil. Y otro plantel muy grande también, es el que está en la delegación Gustavo Amadero, sí, también una zona marginada, al norte del reclusorio
norte. Es un poco más chico, más chico, ese está previsto para atender a unos 7,000 estudiantes. Tenemos además el plantel que llamamos Centro Histórico, que está en la avenida Fray Servando, y el plantel de la Colonia del Valle. Son los 5 planteles que tiene actualmente la universidad. Ingeniero, la tesis de muchos ideólogos o economistas liberales es que si se permite que una entidad o un sistema se someta a las leyes del mercado, eso va a incrementar o va a ir a favor del contenido de la materia en cuestión. Si se ha aplicado, ahora que se ha aplicado esto a la educación, pues el resultado ha sido totalmente el contrario, porque va en detrimento de la educación, porque lo que yo veo, sin ser tampoco un estudioso, digamos, del tema de la educación, yo veo que se quiere un poco desprestigiar a la UNAM, se quiere privilegiar a grandes centros educativos privados, el ITAM, el TEC de Monterrey, pero después proliferan una serie de universidades privadas, pero de muy baja calidad, con todos los respetos, dicho sea de paso, ¿verdad?, que son las universidades técnicas, que empiezan a proliferar. ¿Qué opina usted de esta tendencia muy reciente? Evidentemente el mercado no regula razonable y productivamente ni siquiera la actividad económica tal como se entiende, y mucho menos las actividades culturales, ¿no? El Estado mexicano ha venido impulsando una serie de proyectos educativos que incluso ni siquiera tienen que ver propiamente con el mercado como tal, tienen que ver con una serie de ideas y de prejuicios, yo diría, que tienen que ser analizados. Por ejemplo, pues las críticas que se hacen a las universidades públicas, incluyendo a la UNAM. Que es una paradoja, porque la universidad más importante de Hispanoamérica es la Universidad Nacional Autónoma de México. Acaba de obtener el Premio Príncipe de Asturias. Pero después en los periódicos, cuando uno busca trabajo, dice ahí no UNAM, ¿verdad? No es tan exacto. ¿O no están así? No. Yo creo que eso se ha exagerado. Se ha exagerado. Se ha exagerado, sin duda alguna, en muchos campos de profesionales se reconoce que los egresados de la UNAM son de muy alto nivel, ¿no? El caso de medicina, ingeniería, las ciencias duras, odontología, las ciencias duras, etcétera, no tienen competencia con las universidades. Las universidades privadas no tienen competencia con ella, ¿no? Entonces, por una parte, efectivamente, ha habido una intención de quitarle valor y prestigio a las universidades públicas, y por otra parte, efectivamente, se han abierto espacios no solamente para estas instituciones públicas pseudo-universitarias que yo mencionaba, sino efectivamente para todo un conjunto de instituciones privadas que no son más que producto de los afanes mercantiles de negociantes que no tienen absolutamente ningún interés ni educativo ni cultural, que lo único que hacen es comerciar con servicios de lo más elementales para darles a los estudiantes títulos profesionales. Nada más que yo creo que eso paulatinamente se va a ir desmoronando, porque los mismos títulos profesionales cada vez tienen menos valor mercantil, ¿no? Y mucho menos lo tendrán los que provienen de esas instituciones, correcto, sí, de segunda. ¿En qué sentido? En el sentido de que realmente la manera como está evolucionando la calificación y la división del trabajo en este mundo hace en gran medida innecesarios a una enorme cantidad de profesionales que hoy en día se están formando. Esto es cierto, ¿no? Muchas veces se parte de una idea muy equivocada acerca de lo que está pasando en el mundo del trabajo. Hay quienes sostienen que cada vez se necesitan más profesionales y de más alto nivel. Esto es totalmente falso, ¿no? En el mundo contemporáneo lo que está ocurriendo es que la gran mayoría de los trabajos se dan en una base de trabajos muy descalificados, fragmentados, repetitivos y muy descalificados. En la cúspide hay una cantidad más o menos razonable de trabajos altísimamente calificados, ¿no?
y me estoy refiriendo a los científicos de muy alto nivel, a los tecnólogos de muy alto nivel que trabajan en los países más ricos, industrializados, generando los productos que invaden al mundo entero, etcétera, etcétera. Y en el medio está desapareciendo absolutamente toda necesidad de trabajo. Todo lo que eran los técnicos medios, los supervisores, los profesionales de nivel de licenciatura que nosotros conocemos, están prácticamente desapareciendo. Por la automatización de los procesos. Por supuesto, ¿no? Hoy en día la mayor parte de los trabajos de supervisión se realizan de manera muy automatizada, claro, por poner un caso, ¿no? O los trabajos de aplicación de tecnologías, lo mismo, ¿no? No se desarrollan tecnologías de manera masiva, las tecnologías se desarrollan en unos cuantos centros y después se distribuyen de manera masiva, ¿no? Tenemos el caso de la informática, por ejemplo, ¿no? Los programas, lo que se llama el software en ese campo, pues es desarrollado en centros muy reducidos, muy estrechos, y luego estos se reproducen por miles o por millones y se utilizan en el mundo entero. De manera pues que es absolutamente irreal el pretender el que se van a formar gentes para esos niveles que van a tener oportunidades de trabajo. Es totalmente falso. No las tienen, ¿no? Y esto se comprueba en lo que está ocurriendo tanto en estos programas de formación técnico-profesional muy dirigidos como los de las universidades tecnológicas o las universidades politécnicas, que están siendo un rotundo fracaso, ¿no? Porque a pesar de que buscan la conexión directa con las empresas, etcétera, pues no tienen ninguna posibilidad de afectar el mundo del trabajo mismo. El mundo del trabajo está determinado por otras racionalidades, no por lo que ofrecen las instituciones educativas, ¿no? Y lo mismo ocurre con la mayor parte de las profesiones técnicas, aunque sean efectivamente de nivel licenciatura. El desempleo, subempleo, subutilización de ingenieros, químicos, administradores, en fin, es pavoroso hoy en día y así va a seguir siendo. Porque lo que estamos viviendo no es un mero bache, digamos, ¿no?, en el mundo del trabajo, sino una tendencia del mundo actual y que tiende a agravarse cada vez más y más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida ahí? No, pues la única salida desde mi punto de vista es reencontrar. Hay dos cuestiones fundamentales. Una, reorganizar el mundo del trabajo. O sea, si no hay la posibilidad de trabajo creativo para todo mundo, pues lo que habría que hacer es redistribuir el trabajo para que a todos nos toque una parte de ese trabajo creativo. Entonces, pero ese es un problemazo de reestructuración del mundo completo, pues digo, y sé que no se va a lograr de la noche a la mañana, ¿no? Pero por otra parte lo que hay que hacer es redefinir el sentido de la educación. Si la educación no sirve para fines mercantiles utilitarios, pragmáticos, lo que tenemos que hacer es subrayar el valor trascendente que tiene la educación. Yo creo que es el gran reto que tenemos hoy en día, el que los estudiantes se percaten de que si bien el mundo del trabajo no les ofrece ninguna garantía, la educación sí les puede ofrecer conocimientos, cultura y ciencia que les permitan ser mejores seres humanos y contribuir de una manera también creativa a desarrollar una mejor sociedad, pues, ¿no? Esto puede parecer utópico, creo que no lo es. Creo que una de las cosas que hemos experimentado en esta universidad es que efectivamente los estudiantes pueden cambiar su escala de valores y aun cuando llegan, la mayor parte de ellos buscando un título profesional que les permita ascender socialmente, etcétera, etcétera, en el momento en que se percatan de lo que les ofrece la universidad, que es una formación cultural, científica, crítica, que les permite ser mejores seres humanos, el momento en que se percatan de esto, muchos de ellos, creo yo, se afilian pues a un proyecto de esta naturaleza y se comprometen con una formación personal, cultural, sólida, ¿no? Entonces, yo creo que esto es factible.
Obviamente no se puede lograr en todos los casos y de una manera plena. Esta es característica típica de una utopía. Una utopía no se logra de la noche a la mañana y de manera plena. Nos sirve para guiar en qué dirección debemos caminar, ¿no? Generacionalmente ahorita recordé, y perdón que hable a título personal, pero me recuerda de mi padre, que él es ingeniero también, y él tiene la ingeniería en la UNAM, y ya no estudió nada más. Creo que estudió un posgrado más, un diplomado más, y tuvo una carrera profesional bastante fecunda, ¿verdad? Y logró posicionarse laboralmente bien. Ya está jubilado, en fin, ¿no? Ya tiene más o menos tiene ya resuelto el asunto. Y me veo a mí y yo era obligado ya a tener un posgrado porque ya era más difícil, sin tener el posgrado en el mundo laboral, poder salir adelante. Ya no tengo posibilidades yo de tener pensión porque el sistema de seguridad social que a mí me toca ya no existe. O sea, está totalmente el futuro que mi papá tenía, o que los padres de mi generación, y el que nosotros tenemos es totalmente distinto en una generación nada más, ¿no? El mundo está cambiando muchísimo. Lamentablemente creo que lo que ocurre es que no nos damos plena cuenta de cómo está cambiando y en qué dirección está cambiando y en qué medida está cambiando. Efectivamente, hay cambios drásticos en las condiciones de vida, las condiciones laborales, y hay cambios drásticos, como señalaba yo, en el mundo del trabajo, y consecuentemente hay cambios drásticos en el mundo del conocimiento, de la ciencia y de la cultura. Se nos están imponiendo esquemas y proyectos que obedecen a intereses que no tienen nada que ver con los intereses de las grandes mayorías. Yo creo que uno de los grandes retos de nuestras universidades es precisamente el tener una visión crítica de todo esto, ¿no? Es absolutamente irreal, por ejemplo, pretender que se va a resolver el problema del desempleo. No se va a resolver el problema del desempleo, ¿no? Es un problema estructural, histórico, mundial, que si no se hacen cambios radicales en el mundo entero no se va a resolver. Porque el problema del desempleo hoy es mundial. El desempleo tiene que ver con lo que pasa en todo el mundo, el desempleo de México tiene que ver con lo que pasa en Estados Unidos, el desempleo en Europa y en África tiene que ver con lo que pasa en las dos regiones, y lo mismo con lo que pasa en Asia, etcétera, ¿no? Si no hay un cambio radical en las formas de producir y en la orientación de la producción, el mundo del trabajo va a seguir siendo un mundo en crisis, irremediablemente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, nos quedamos con este comentario del ingeniero. Vamos a hacer un corte, estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con el ingeniero Manuel Pérez Rocha, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sobre la universidad, la economía, el mundo del trabajo y las perspectivas del futuro. Voy a citar otra parte del libro de Sarbath, Proyecto México, los economistas del nacionalismo al neoliberalismo. En una parte ella hace ya un comentario, digamos, regional, habla un poco sobre el caso de Chile. El Chile, recordarán ustedes que es manejado de manera un poco insidiosa como el modelo a seguir. Mi posición personal es que, desde un punto de vista, digamos, de izquierda política, materialista, pues es todo menos un modelo a seguir desde mi punto de vista, porque es una economía organizada en una dictadura y es una constitución de una dictadura que no se ha cambiado. Así que, en fin, dice más o menos Sarabab lo siguiente: la idea de que las tecnocracias latinoamericanas son compatibles con la participación democrática se basa en investigaciones recientes sobre Chile, donde la tecnocratización, entre comillas, de los debates políticos contribuyó a suavizar la transición democrática chilena en 1989. Sin embargo, también hay algunos signos menos optimistas sobre la compatibilidad de los mercados y la democracia en América Latina. Por una parte, la democracia parece permitir poca variación en lo que se refiere a la política económica. Como hemos visto en México, la transición democrática no promete transformar ni las políticas neoliberales ni el perfil tecnocrático de quienes elaboran las políticas económicas. De manera similar, en 1999 en Argentina, el gobierno notoriamente tecnocrático de Menem fue reemplazado por el gobierno de oposición de Fernando de la Rúa, que designó a José Luis Machinea, un economista formado en Minnesota y expresidente del Banco Central, como ministro de Economía.
El año siguiente, las medidas de ajuste estructural del gobierno inspiradas en el Fondo Monetario Internacional causaron grandes protestas en Buenos Aires. En Chile, el socialista, yo pongo comillas, Ricardo Lagos, asumió la presidencia en el año 2000 y de inmediato se comprometió a mantener las reformas del mercado. También designó como ministro de Finanzas al exdirector del Fondo Monetario Internacional y graduado de Harvard, Nicolás Eizaguirre, y a José de Gregorio, un economista formado en el MIT, como ministro de Economía. El propio presidente Lagos es un economista con un posgrado de la Universidad de Duke. Una interpretación de estas continuidades en las políticas es que el electorado ha apoyado en general la presencia continua de tecnócratas formados en el extranjero y las políticas que estos prefieren. El aprendizaje social ha convertido a los latinoamericanos de todo el espectro de clases en neoliberales. Sin embargo, en vista de los terribles problemas de desigualdad e injusticia social que siguen plagando el continente, todo parece indicar que las políticas económicas se sitúan más allá del alcance de las instituciones democráticas. Esto es clave. Que las decisiones de política económica se alejan cada vez más de las casillas electorales y se concentran en manos de los expertos. Algunos estudiosos han expresado recientemente su preocupación de que en la nueva política, entre comillas, democrática latinoamericana, las elecciones se han vuelto sospechosamente despolitizadas. Existe un riesgo colateral de que los ciudadanos se vuelvan gradualmente más apáticos y desilusionados de los partidos políticos. Que ya más o menos se vio esto en las elecciones cuando decían lo del voto blanco, voto nulo, ¿verdad? Voto nulo, y que los políticos no sirven para nada. Y según lo que nos dice Sarabab, no necesariamente es que los políticos no quieran tener peso en las decisiones. Lo que pasa es que ya ni siquiera depende de ellos, un poco según, por lo menos en materia económica. Así que bueno, aquí... Bueno, lo hemos vivido en nuestro país ya desde hace un buen tiempo. Yo diría que el último gesto de darle una orientación más política a las decisiones económicas fue el grito de Echeverría diciendo que la política económica se decidía en Los Pinos frente a las políticas definidas en la Secretaría de Hacienda y en el Banco de México. El resultado fue que pues sí, salió de su puesto el secretario de Hacienda, pero a partir de ese momento pues precisamente queda claro que a pesar de las intenciones o de la retórica, por lo menos, del presidente Echeverría, pues efectivamente las decisiones de esa naturaleza se toman en la Secretaría de Hacienda y en el Banco de México. ¿No? Y esto viene ocurriendo en el país, pues prácticamente desde la fundación del Banco de México hasta nuestros días. Y las decisiones que ahí se toman en función de los intereses del mundo capitalista, no en función de los intereses del pueblo, ¿no? Y son tomadas efectivamente quizá durante una época no propiamente por tecnócratas, sino por simplemente economistas muy aliados a los intereses del capital, pero a partir quizá de 1982, por ahí, ¿no? Con el arribo de la Madrid al gobierno, efectivamente es una orientación claramente tecnocrática la que orienta las decisiones económicas. Esto lo hemos vivido en nuestro país, y es claro pues que es lo mismo que está ocurriendo en otros países de América Latina. Yo coincido plenamente en que el caso chileno está muy lejos de ser un caso a seguir, un ejemplo a seguir, no solamente porque sus supuestos éxitos son muy, muy cuestionables, sino porque, como usted lo dice, tienen un origen ilegítimo y endeble, pues, infundado, porque se fundan en un régimen que no tiene nada que ver con el discurso democrático, pues, ¿no? De manera, pues, que sí, evidentemente está clara la orientación que están tomando todas estas decisiones. El problema está, yo diría aquí, regresando al tema de las universidades, es que las universidades han sido absolutamente incapaces de plantear un discurso crítico alternativo a estos discursos dominantes. Cuando mucho plantean... En general, privadas, públicas y privadas. Públicas y privadas. Yo creo que es un problema del mundo de la ciencia económica como claro. tal.
¿no? De toda la ciencia económica, del concepto mismo de economía, etcétera, ¿no? En ese sentido creo que este es uno de los grandes retos que tienen las universidades, hacer un análisis crítico de lo que viene ocurriendo y de los planteamientos teóricos, ideológicos que están atrás de todas estas decisiones, y el reto es también el formular políticas, conceptos, teorías realmente alternativos, ¿sí? No meramente distintos en términos de matices. Digamos, la izquierda universitaria, académica, lo que plantea en términos de economía es que los capitalistas y sus teóricos y técnicos están haciendo malas cosas, ¿sí? Y que ellos les van a decir cómo las pueden hacer bien, ¿no? Que tienen que desarrollar el mercado interno para que pueda haber demanda, que la demanda genere producción, que la producción genere empleo, ¿no? Y que están mal, que porque en vez de generar mercado interno están solamente preocupados por el comercio internacional, ¿no? Es la gran distinción, crítica, es la crítica que se hace. Cuando la crítica que merece todo este sistema es de fondo, es radical. La crítica que merece es la del sentido mismo de la producción, su orientación, su razón de ser de la producción, pues, ¿no? No meramente cuestiones cosméticas, ¿no? Claro. ¿Sí? Ingeniero, yo no quiero perder la oportunidad para que nos comente un poco su trayectoria personal para ver cómo ha llegado usted a encabezar un proyecto como este. Usted es ingeniero, pero después tuvo otra formación. Bien, yo digo en tono de broma que yo soy un caso patológico de desorientación vocacional, porque efectivamente estudié ingeniería, pero muy tempranamente dejé la ingeniería. Después de estudiar ingeniería, estudié una maestría en hidráulica, y bueno, en cierto sentido la experiencia en la hidráulica fue algo que incrementó mi interés por la educación, que ya venía de tiempo atrás. De hecho, yo me comencé a interesar en los temas educativos y universitarios desde que ingresé a la ingeniería, a los estudios de ingeniería en 1957. Pero después de estudiar una maestría en hidráulica, constaté que era absolutamente imposible aplicar mis conocimientos en este país. Absolutamente imposible. Ya en ese momento, y estoy hablando de 1963, el campo estaba dominado por los proyectos que venían y las teorías y los modelos y todo que venían del extranjero. No había espacio para que un especialista en hidráulica trabajara en este país, ¿no? Yo decidí entonces cambiar de giro, meterme a fondo en el campo educativo. Me fui a estudiar a París, a la UNESCO, un curso de planificación de la educación que duró un año, y a mi regreso ya me inserté en la UNAM y desde entonces he trabajado en el campo educativo. Sí. Muy bien. Y el papel de las universidades que están vinculadas a la Iglesia, la Iberoamericana, jesuitas, Legionarios de Cristo, Universidad de Anáhuac, los lasallistas, la Universidad de La Salle, ¿qué opinión le merece? Mire, yo le diría que conozco de cerca la Iberoamericana porque allí estudié mi carrera de ingeniería. Y yo le podría decir que hoy en día significa una traición a los motivos originales de ese proyecto. Sí. Efectivamente, originalmente ese proyecto tenía propósitos muy distintos de los que se están logrando hoy en día. Tenía, creo yo, una orientación más académica y por supuesto de ninguna manera era un proyecto atado a los intereses de las clases más altas y dominantes, ¿no? Pero pues finalmente, como ocurre en muchos campos, es una institución que fue totalmente cooptada por los grandes intereses económicos de este país. Las otras instituciones no las conozco, ¿no? Realmente no me atrevería a opinar sobre ellas. Hay una parte aquí, de hecho, que comenta Sara Bab. Vamos a ver, dice así: como la Escuela Ideal de México para seguir estudios superiores en Estados Unidos, el ITAM estaba bien posicionado para beneficiarse de esta tendencia general de la que habla ahí en el libro. Aunque la mayoría de los graduados en economía, de hecho ella aquí comenta que
todos los estudiantes del instituto, del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts de México, casi la mayoría, todos provienen del ITAM, que es la copia el ITAM es la copia del MIT. Entonces dice Sarabab, aunque la mayoría de los graduados en economía del instituto hicieron carrera en el sector privado, los que siguieron estudios de posgrado en el extranjero tuvieron mucho más probabilidades de trabajar en el gobierno que en empresas. La promesa de empleos en el gobierno para economistas formados en el extranjero creó, a su vez, demanda para que trabajaran como académicos en universidades privadas. Y ahí se conecta y se genera un círculo. Los economistas académicos forman el grupo más pequeño de los graduados en economía del ITAM, pero cuentan en general con una formación de posgrado de economía en el extranjero. Bajo el gobierno de Vicente Fox, los graduados del ITAM continuarán sin duda proliferando en los puestos de gobierno, ya que el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, es un graduado del instituto. Y luego dice, la lección que había que aprender del éxito del ITAM no se perdió en otros programas privados de economía, que se pusieron a imitar el formato e incluso a contratar profesores del ITAM, ¿por qué no, verdad? Hoy día, los economistas formados en Estados Unidos dominan los cuerpos docentes de varios programas privados de economía, entre ellos el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Anáhuac, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de las Américas. O sea que se convirtió en el caso de éxito, como les encanta decir a los que hablan de negocios, ¿verdad? Entonces hablan de negocios y hablan de política o de universidad o de la educación como si se tratara de negocios, y entonces hablan de los casos de éxito. Entonces el caso de éxito fue el ITAM y se distribuyó por todo el circuito universitario privado, por lo menos, ¿no? Bueno, éxito en términos de darles empleo a sus egresados, pues ciertamente, pero se explica precisamente por lo que está diciendo la autora, ¿no? Esta plena coincidencia de visiones teóricas, ideológicas y políticas entre un sector y otro. Pero si juzgáramos el producto de todas estas instituciones en términos de lo que sus egresados hacen, pues hoy en día no cabe la menor duda de que es un fracaso estrepitoso, porque el fracaso, la llamada crisis, pero el fracaso actual de la economía no obedece a razones naturales, obedece precisamente a las políticas que se han puesto en marcha por este tipo de personas, ¿no? De manera pues que éxito pues muy relativamente. Claro, muy relativamente. A mí después luego me irrita muchísimo que vienen con grandes títulos y grandes puestos internacionales y cuando se trata de dar cuenta de una u otra medida, repiten la misma estúpida cantaleta de Carstens lo dijo hace poco y siempre lo dice, este juego de la gripa y el catarro. La neumonía y el catarro, y ¿verdad? De que si a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da neumonía, algo así. El chiste estúpido ¿verdad? Que permanente, con sus grandes doctorados y todo, al final cuando tienen que dar la cara, utilizan esas metáforas, por lo menos deberían de inventarse otra, ¿no? Porque ya el chistecito, por lo menos a mí ya está bastante agotado. Son analogías muy frecuentes y repetidas en la ciencia económica, en la llamada ciencia económica, que lo único que revelan es precisamente la ausencia de un trabajo conceptual teórico sólido. No tienen herramientas teóricas y conceptuales para analizar y explicar lo que pasa en el mundo económico, y lo único que hacen es acudir a estas, que yo no diría es que metáforas, son analogías simplistas, simplonas, ramplonas, ¿no? Que lo que hacen es eso, poner en evidencia el carácter no científico de sus, no científico, eso es, de sus planteamientos. Se parecen mucho a lo que ocurre muchas veces con los médicos que carecen de herramientas científicas, y esto es explicable, pues, porque el cuerpo humano es muy complejo, que carecen de herramientas científicas para diagnosticar y para explicar lo que está pasando en una persona, en un enfermo, por ejemplo, y acuden también a expresiones de esa naturaleza, ¿no? Bueno, hay síntomas de que esto va mejorando, ¿no? Hay signos de que esto se está componiendo, ¿no? Bueno, si están tratando de adivinar a través de signos,
es porque se declaran incompetentes Claro. para comprender lo que en el fondo está ocurriendo, pues, ¿no? Pero vienen con los títulos de autoridad, ¿verdad? Pues, por supuesto. Esa sí. es la cuestión. Ingeniero, le agradezco muchísimo que haya venido con No, al nosotros. contrario, muchas gracias. Ha sido Ismael. una charla interesantísima. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Se nos fue ya el tiempo. Si nos lo permite, lo volveremos a invitar Con mucho en gusto, otras claro que ocasiones. sí. A lo mejor hacemos alguna mesa ya de discusión con otros investigadores, con otros rectores. Será muy interesante. ¿Cómo Gracias, no? ingeniero. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues nosotros nos vemos la próxima. Esto fue Plaza de Armas. Hasta pronto. Estatales, la revisión de la Constitución mexicana para ayudar a asegurar los derechos de propiedad de los inversionistas extranjeros y el levantamiento de las barreras proteccionistas al comercio de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto es lo que dice una socióloga norteamericana, no lo dice porque muchos dirán, bueno, es algún resentido de izquierda, ¿verdad? Que es lo que luego pasa, de los 70, pues no, lo dice una socióloga norteamericana que estuvo 10 años aquí estudiando qué es lo que pasaba con el estudio de la economía en México y bueno, pues a ver qué podemos comentar al respecto. Ingeniero, usted me comenta que acaba de publicar un artículo para la jornada que está pronto a ser publicado. Cuéntenos un poco de él para entrar un poco ya en materia. Bueno, lo que planteo en ese artículo, de una manera muy sintética, porque un artículo de esa naturaleza no da mucho espacio, es el que en México, a partir de 1940, se da un quiebre radical en el campo de la educación y la cultura. Mientras que en México, desde el último tercio del siglo XIX hasta fines de los años 30, se vivió una gran efervescencia educativa y cultural, no solamente por las iniciativas de los gobiernos, sino porque también en el seno del pueblo había un gran entusiasmo por la educación y por la cultura. Repito, mientras esto ocurrió en ese periodo, a partir de 1940, lo que opera es un proyecto puramente funcional de la educación, funcional en términos de los intereses. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico, plazadearmas c21@gmail.com, y la página propia que tenemos, que es www.plazadearmas.tv. Bueno, el tema, a lo largo de este proyecto habrán visto que varios temas los tocamos de manera reiterada. Este es una de esas ocasiones, porque son temas a los que le queremos dar un tratamiento sistemático, no nada más puntual, sino sistemático, en virtud, bueno, de la relevancia de cada uno de estos temas. Ya habrán visto que hemos hecho un par de programas sobre Bicentenario, hemos hecho también un par de programas sobre filosofía en México, y este es el segundo programa que vamos a dedicar a la universidad. Ya habíamos hecho uno hace varios meses sobre la universidad, vamos a darle continuidad y seguiremos dándole continuidad para hablar sobre la universidad, la idea de la universidad en un sentido filosófico, digamos, y también ya en un sentido concreto las relaciones entre universidad, política e ideología. Y cómo a la luz de este cuadro pues van diseñándose proyectos educativos, sobre todo a nivel de educación superior, que tienen repercusiones importantes a nivel político e ideológico. Tengo el honor de saludar a nuestro invitado de hoy, es el ingeniero Manuel Pérez Rocha. Él es el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es el proyecto universitario a nivel nacional y evidentemente a nivel local, de los más importantes en los últimos años. Ingeniero, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias, Ismael. Gracias por estar aquí. La UACM tiene 10 años. No, está cumpliendo 8 años. 8 años. De haber iniciado sus actividades académicas. Bueno, como ya les digo, con este programa retomamos ese tema tan importante. Voy a leerles algo, porque luego cuando yo me pongo demasiado ideológico en discusiones y en charlas, la gente un poco se molesta y piensan que soy excesivo en las cuestiones ideológicas, y muchas veces cuando se hablan o de negocios o de cuestiones técnicas, pues dicen no te metas con ideología, porque eso ya es otra cosa. Van a ver
cómo sí que hay conexiones entre la educación y la ideología. Les voy a leer un fragmento de un libro, lo voy a leer primero y después a ver qué les parece el autor y el libro del que se trata. Dice así: es un rasgo característico de nuestra edad materialista el que nuestra educación científica se oriente siempre casi exclusivamente a las disciplinas materiales, es decir, a las matemáticas, la física, la química, etc. Aunque esto sea muy necesario en una época en la que predominan la química y las técnicas, y en la que éstas representan, por lo menos aparentemente, los logros más visibles. Sin embargo, es muy peligroso que en una nación la educación básica se apoye casi exclusivamente sobre tales cimientos. Por el contrario, la educación básica debe ser siempre ideal. Debe corresponderle principalmente a las disciplinas humanísticas y proporcionar únicamente las bases para una posterior especialización científica. De otro modo, se renuncia a unas energías que ya lo utilicé para el programa anterior de la universidad. Voy a leerles nada más el inicio. Este libro será básicamente la base de la entrevista de hoy, de la charla de hoy. Voy a leer ya brevemente el inicio del libro. Dice así: también aquí es una conexión entre la educación, la política y la ideología. Dice así: el neoliberalismo y la globalización de la experiencia económica. A finales de los años 60, uno de los padres fundadores del primer programa de economía de México publicó un delgado volumen titulado A un joven economista mexicano. El mensaje de Jesús Silva Herzog, don Jesús Silva Herzog, estaba dirigido en particular al creciente número de economistas mexicanos que se graduaban en universidades extranjeras. Como exfuncionario del gobierno, economista autodidacta y socialista, como se describía a sí mismo, Silva Herzog advertía contra la fácil aplicación de teorías ajenas a las complejas realidades locales. No se debe aplicar servilmente la teoría elaborada en los grandes centros del capitalismo a países menos desarrollados, escribió. Toda adaptación teórica debe hacerse después de un cuidadoso trabajo analítico, con los pies bien hundidos en la propia tierra y con clara visión de las necesidades primarias y las legítimas aspiraciones del pueblo. Varias décadas después, los jóvenes economistas a quienes Silva Herzog dirigió su advertencia se habían convertido en una tecnocracia extraordinariamente poderosa. Dominados por economistas formados en Harvard, Yale, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Chicago, 3 periodos presidenciales consecutivos transformaron la economía mexicana mediante una serie de reformas neoliberales. Estas reformas incluyeron una extensa privatización de industrias que siempre serán necesarias para la salvación de la nación, antes que cualquier disciplina técnica o de otro tipo. Sobre todo, no debe permitirse que en la enseñanza de la historia se menosprecie el estudio de la antigüedad. La historia de Roma, considerada en sus grandes líneas, es y seguirá siendo la mejor de las guías, no solo para el momento presente, sino también para cualquier otra época. Y también el ideal helénico deberá ser conservado en su ejemplar belleza. ¿Qué les parece? Sugerente, ¿no? Y de hecho encomiable un proyecto como este. Pero, pues, ¿a qué no saben quién es el autor? El autor es nada más ni nada menos que Adolf Hitler, y el libro es Mi lucha, Mein Kampf. Para que se vea que aquí hay una apropiación ideológica muy concreta, y vaya que tuvo repercusiones importantes sobre, en este caso, los estudios clásicos, la recuperación de Roma y de la tradición grecorromana y helenística, según lo plantea Hitler. Recordarán que ya hicimos un programa sobre la Bibliotheca Scriptorum Grecorum et Romanum mexicana. Evidentemente que ninguno de los que estuvimos entrevistando tienen algo que ver con la idea que Hitler pudo haber tenido de Roma o de Grecia, pero lo que les cité es un estudiador, un clasicista italiano, Luciano Canfora, y el libro se llama Ideologías de los estudios clásicos. Aquí hay ya una conexión ideológica con el modo de abordar un periodo de la historia, o en este caso Roma y Grecia. También hemos ya comentado otro libro fundamental, ya para el caso mexicano, que es Proyecto México, los economistas del nacionalismo al neoliberalismo, de Sarah Babb.